La llamada llegó tarde, cuando el padre Francisco estaba a punto de cerrar la iglesia. La voz de la mujer al otro lado del teléfono sonaba quebrada, casi podía oír el terror en su respiración. Al llegar a la casa, observó que se trataba de una construcción colonial abandonada durante décadas, con sus paredes cubiertas de humedad y grietas, como cicatrices de una historia dolorosa. Al entrar, un aire gélido le golpeó el rostro. Los pasillos estaban oscuros, con ventanas rotas que dejaban entrar apenas el murmullo del viento. La dueña le explicó que la casa había sido de su abuela, quien siempre le advirtió que jamás entrara sola al anochecer. Pero desde que se mudó, era perseguida por sombras sin rostro que aparecían cuando las luces se apagaban. Esa noche, mientras el padre Francisco esparcía agua bendita y recitaba oraciones, la temperatura descendió hasta el punto en que su aliento se hacía visible. Al pasar por una habitación, un sonido profundo lo detuvo. Era como si algo arrastrara sus pies por el suelo de madera vieja. De pronto, vio una sombra sin forma en el umbral, tan oscura que parecía absorber la luz. Sentía el odio emanando de ella, un rencor que parecía haber estado acumulándose durante generaciones. Cada vez que intentaba rezar, la sombra repetía sus palabras en un eco burlón y ronco, hasta que todo a su alrededor comenzó a temblar. Paredes y muebles vibraban, y una línea de sangre comenzó a descender de las grietas. Padre Francisco alzó su crucifijo y, con una voz quebrada pero firme, invocó a los santos y pidió protección. La sombra retrocedió, desvaneciéndose lentamente. Pero justo antes de desaparecer, susurró con un tono grave y gélido: «Regresaré». Aquella voz se le quedó grabada en el alma. Padre Julio se detuvo frente a la casona, una estructura maciza y lúgubre que dominaba la calle. La fachada de piedra estaba ennegrecida por los años, y las ventanas parecían mirar con vacíos acusadores. La familia dueña de la casona lo esperaba en la entrada, todos con los rostros pálidos y ojerosos. Le contaron de los lamentos que escuchaban, lamentos que sonaban en el idioma de sus ancestros y que parecían provenir de las paredes mismas. Al entrar, el sacerdote sintió un peso sobre sus hombros, una opresión que parecía hacer el aire irrespirable. Al caminar por el vestíbulo, vio símbolos dibujados en las paredes, antiguos y rústicos. La dueña le explicó que nadie los había pintado, aparecían cada mañana, como un mensaje que ellos no comprendían. Esa noche, mientras realizaba la misa, el padre escuchó un grito gutural, una mezcla de lamento y odio profundo, una voz que rogaba: «Déjame ir». En ese instante, una de las paredes comenzó a crujir, y una puerta oculta se abrió con un gemido lúgubre. Descendió al sótano y allí encontró un pequeño altar manchado de sangre seca. En medio del ritual, sintió como una fuerza invisible le envolvía el cuello, apretando, como si quisieran silenciar sus oraciones. Con el último aliento, logró esparcir agua bendita, y la opresión cesó. Sin embargo, cada noche sueña con aquel espíritu atormentado, un ser que lo observa desde el umbral de su iglesia con ojos llenos de rencor y tristeza. La estancia estaba situada en medio de las sierras, rodeada de llanuras desiertas. Cuando el padre Esteban llegó, la familia que lo recibió tenía una expresión de desesperanza que no podía ocultar. Le contaron que llevaban meses siendo testigos de fenómenos extraños, extrañas luces que se movían en el campo, animales que desaparecían y eran encontrados con heridas profundas, y sombras que se deslizaban en la oscuridad. Esa noche, el padre se armó de valor y fue al granero, donde los eventos parecían más intensos. Mientras rezaba, un gruñido bajo y resonante se escuchó en la oscuridad. De repente, una figura emergió de las sombras. Era algo que desafiaba cualquier descripción humana,
una criatura mitad bestia y mitad hombre, con ojos amarillos y brillantes que lo miraban con un odio ancestral. La criatura avanzó hacia él, arrastrando sus garras por el suelo de tierra. El padre Esteban levantó su crucifijo y comenzó a rezar con la voz temblorosa. La criatura dejó escapar un grito desgarrador, tan agudo que le taladró los oídos y cayó de rodillas, sujetándose el pecho. Cuando recuperó el control, la bestia ya se había desvanecido en un humo negro y denso. La familia huyó de la estancia al amanecer, dejando atrás una tierra que, según decían, estaba maldita. Las primeras quejas llegaron en un susurro, pero pronto se convirtieron en un clamor. Los fieles decían escuchar risas de un niño en la iglesia. Ecos que reverberaban en los altos techos y parecían rodear a quienes se quedaban después del atardecer. Cuando Padre Andrés decidió investigar, el lugar estaba en penumbras, con las antiguas estatuas de santos lanzando sombras largas y retorcidas. A medianoche, una risa aguda y escalofriante comenzó a resonar por los bancos vacíos. Entonces, apareció el niño, un pequeño de piel pálida y cabello oscuro, con ojos negros como pozos sin fondo. La criatura caminaba entre los bancos, mirándolo fijamente, y cada paso parecía eco de un lamento profundo y lastimero. Padre Andrés intentó acercarse, pero cuando extendió la mano, el niño soltó un grito de dolor que parecía provenir de otro mundo. La risa se transformó en un llanto tan intenso que hizo temblar los vitrales. Cuando el sacerdote comenzó a exorcizar el lugar, la figura gritó con una voz gutural y demoníaca que lo arrojó al suelo, dejándolo inmóvil, como paralizado por una fuerza invisible. Con el tiempo, descubrió que el espíritu era el de un niño que había sido sacrificado en un rito oscuro. Aunque logró calmar la actividad, a veces aún se oye su risa en las noches más solitarias. La hacienda era imponente, rodeada de montañas y con un aire majestuoso que ocultaba un pasado siniestro. La pareja que ahora la habitaba contaba que cada noche sentían la presencia de una mujer que se materializaba en su habitación. Al caer la noche, Padre Mateo se internó en la hacienda, envuelto en un silencio que parecía contener algo más. Cerca de las 3 de la mañana, mientras recitaba el rosario, sintió un aire helado recorrer su nuca y vio una figura al final del pasillo, una mujer de cabellos largos y oscuros, con un vestido blanco y el rostro cubierto de sombras. Ella susurraba palabras en latín que parecían un conjuro. Cuando el padre intentó acercarse, la figura giró el rostro, y en lugar de ojos, había cavidades vacías, un abismo negro que lo miraba fijamente. Sintió una presión en el pecho, como si unas manos invisibles intentaran detener su respiración. Con gran esfuerzo, logró levantar su crucifijo y roció agua bendita mientras murmuraba oraciones. La dama retrocedió, pero antes de desvanecerse en la oscuridad, susurró con una voz grave y melancólica: «Esto no ha terminado». Desde esa noche, Padre Mateo siente su presencia a su lado cada vez que entra a la iglesia, como si ella aún le reclamara algo que quedó pendiente. Y eso es todo por hoy. Si llegaste hasta acá no queda más que agradecerte. Espero que hayas disfrutado de este video. Si te ha gustado, por favor deja tu like. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas todas las actualizaciones por venir en el canal. Gracias, hasta la próxima.